Hola, soy Rodrigo. Bienvenido a tu canal favorito de mitos y leyendas prohibidas. ¿Y si te dijera que la clave para entender cómo se construyeron las pirámides no está en el cielo, sino bajo tus propios pies, en la arena y, sobre todo, en el corazón de los antiguos egipcios? El enigma de los gigantes de piedra. Cierra los ojos por un instante. Siente el calor seco del sol de Giza sobre tu piel. El aire es denso, cargado con el polvo de milenios. Y entonces, los abres. Frente a ti, recortándose contra un cielo de un azul casi violento, se alzan tres formas geométricas perfectas. Tres montañas artificiales que desafían el tiempo, la lógica y todo lo que creías saber sobre el mundo antiguo. No son solo edificios. Son un eco de la eternidad. La gran pirámide de Keops, la de Kefren, la de Miserinos. Han estado aquí por más de 4500 años. Vieron nacer y morir a imperios enteros. Vieron a Alejandro Magno, a Julio César, a Napoleón, todos ellos vinieron aquí y se sintieron, como nosotros ahora, absolutamente pequeños. Centrémonos en una. La más grande. La única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. La Gran Pirámide. Los números por sí solos son suficientes para que la mente se tambalee. 146 metros de altura original, tan alta como un edificio de 40 pisos. Construida con un estimado de 2.300.000 bloques de piedra. Algunos de ellos, en las cámaras interiores, pesan hasta 80 toneladas. 80 toneladas. Eso es el peso de casi 40 camionetas apiladas una sobre otra. Y aquí es donde el enigma realmente comienza a apretar. Piensa en esto, estos bloques no solo fueron transportados desde canteras a kilómetros de distancia, sino que fueron elevados y colocados con una precisión que avergonzaría a muchos ingenieros modernos. El espacio entre los bloques es, en muchos lugares, más fino que el filo de una navaja. La base de la pirámide es un cuadrado casi perfecto, con lados de 230 metros, y la diferencia entre el lado más largo y el más corto es de menos de 20 centímetros. Y lo más asombroso de todo, está alineada con los puntos cardinales con una exactitud casi sobrenatural. Un error de apenas 3 sexagésimos de un grado. ¿Cómo? Esa es la pregunta que ha obsesionado a exploradores, historiadores y soñadores durante siglos. ¿Cómo una civilización de la Edad del Bronce, sin herramientas de hierro, sin grúas, sin poleas compuestas, sin la tecnología que damos por sentada, logró esta hazaña? Cuando te paras frente a ella, tu mente busca respuestas lógicas, pero las respuestas parecen esconderse. Es tan masiva, tan perfecta, tan imposible, que casi puedes entender por qué la gente recurre a explicaciones fantásticas. Es más fácil imaginar naves espaciales que miles de seres humanos trabajando al unísono con una precisión y una dedicación que hoy nos cuesta concebir. Y el misterio no está solo en el exterior. Dentro, un laberinto de pasadizos ascendentes y descendentes, cámaras selladas y estructuras cuyo propósito exacto todavía debatimos. La gran galería, un corredor inclinado de una belleza arquitectónica sobrecogedora que te conduce al corazón de la pirámide. ¿Era solo un pasillo? ¿O era parte de un mecanismo mucho más complejo? Este no es solo un montón de piedras. Es un rompecabezas. Un mensaje codificado en lenguaje de granito y piedra caliza. Cada ángulo, cada pasillo, cada cámara, parece gritar que había un plan. Un conocimiento profundo de las matemáticas, de la ingeniería y, quizás lo más importante, de los cielos. La posición de las pirámides en la meseta de Giza refleja, con una extraña similitud, la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. ¿Coincidencia? ¿O un intento deliberado de crear un mapa estelar en la Tierra, de conectar el reino del faraón con el reino de los dioses? Este es el enigma de los gigantes de piedra. Un monumento tan avanzado para su tiempo que parece desafiar su propia existencia. Y es precisamente este desafío a la lógica lo que nos obliga a hacer una elección. Podemos quedarnos en la superficie, maravillados por el misterio y aceptando las teorías más extrañas, o podemos hacer algo mucho más valiente. Podemos atrevernos a comprender.
para hacerlo, no necesitamos mirar a las estrellas. Necesitamos mirar a las personas. Porque la respuesta a la construcción de las pirámides no es una fórmula secreta o una tecnología perdida. Es una historia humana. Una historia sobre la fe, el poder y una visión del mundo tan diferente a la nuestra que dio forma a la piedra y conquistó la eternidad. Y esa historia comienza desmontando la ficción para poder encontrar la verdad. Porque la mentira más grande que nos han contado sobre las pirámides no tiene nada que ver con extraterrestres, tiene que ver con las manos que las levantaron. La mentira que todos creímos. Seamos honestos. Cuando te enfrentas a un monumento como la Gran Pirámide, a esa escala de genio y esfuerzo, la mente se revela. Es natural. Es humano. Y en ese espacio donde la lógica parece fallar, nacen los mitos. Son historias seductoras que ofrecen una solución simple a un problema complejo. Y hay dos que siempre salen a la superficie. La primera, la más popular, es la de los visitantes de las estrellas. Antiguos astronautas que descendieron en sus naves de luz y, por alguna razón desconocida, decidieron enseñarnos a apilar piedras. Es una idea que ha alimentado incontables libros y documentales. Pero pensemos en ello por un segundo. Una civilización capaz de cruzar las vastas y frías distancias interestelares con un dominio de la física que ni siquiera podemos empezar a imaginar. ¿Viajaría años luz solo para construir un monumento con la tecnología más básica? ¿Piedra sobre piedra? Es como si nosotros, hoy, viajáramos a un nuevo planeta y nuestra gran contribución fuera enseñar a los nativos a construir una cabaña de madera. No tiene sentido. Además, la evidencia arqueológica es testaruda. En Giza, en las canteras, en los restos de los campamentos, no se ha encontrado ni un solo material que no sea de la tierra. Ni una sola herramienta anómala. Cada marca en la piedra, cada técnica, cada trozo de cerámica, todo grita, hecho en Egipto. La teoría de los antiguos astronautas no es una prueba de la visita de extraterrestres, es una prueba de nuestra propia falta de fe en nuestros antepasados. Es, en el fondo, una idea que nos menosprecia. Asume que los antiguos humanos no eran lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente organizados o lo suficientemente capaces. Y ahí es donde se equivoca fundamentalmente. El segundo gran mito es el de una civilización perdida. La Atlántida, o alguna otra cultura legendaria con conocimientos avanzados, que construyó las pirámides antes de desaparecer bajo las olas. De nuevo, es una historia fantástica. Pero se enfrenta al mismo problema, la falta total de evidencia. Y, de hecho, se enfrenta a una evidencia que la contradice directamente. Porque las pirámides no aparecieron de la nada, perfectas y formadas. Fueron el resultado de un largo proceso de aprendizaje, de prueba y error. Antes de la Gran Pirámide, hubo otras pirámides que no salieron tan bien. La pirámide acodada de Dashur, por ejemplo, donde los constructores cambiaron el ángulo a mitad de la construcción, probablemente porque se dieron cuenta de que la estructura era inestable. Vemos sus errores. Vemos cómo aprendieron. Vemos la evolución, desde las tumbas planas llamadas mastabas, hasta el primer intento de apilarlas una sobre otra. Las pirámides no son el legado de una sabiduría perdida, son el examen final de una generación de ingenieros que aprendió su oficio sobre la marcha. Pero ni los alienígenas ni los atlantes son la mentira más grande que nos han contado. Hay otra, mucho más extendida, una que hemos visto en películas, leído en libros y que se ha grabado a fuego en nuestra conciencia colectiva. Es la imagen de cientos de miles de esclavos, sudando bajo el látigo de capataces crueles, arrastrando bloques masivos bajo un sol implacable. La idea de que las pirámides fueron el producto del sufrimiento y la opresión. Esa imagen es falsa. Durante décadas, la arqueología ha estado desenterrando la verdad, y es una verdad mucho más fascinante. Cerca de las pirámides, los investigadores descubrieron los restos de una ciudad entera. Una ciudad que no estaba habitada por esclavos, sino por los propios constructores. Y lo que encontraron allí lo cambió todo.
Encontraron panaderías masivas, capaces de producir miles de panes al día. Encontraron cervecerías. Encontraron los huesos de miles de reses, de las mejores partes del animal. Encontraron espinas de pescado del Nilo y del Mar Rojo. Esta no era la dieta de un esclavo. Era la dieta de una fuerza laboral valiosa, bien alimentada y cuidada. Eran los atletas olímpicos de la construcción del mundo antiguo, y el Estado se aseguraba de que tuvieran el combustible necesario para realizar su trabajo. Pero la prueba definitiva, el clavo en el ataúd del mito de la esclavitud, se encontró en una ladera cercana. Se encontraron sus tumbas. Cementerios enteros dedicados a los trabajadores de las pirámides. Hombres y mujeres enterrados con honor, con vasijas de pan y cerveza para su viaje al más allá. Algunos de sus esqueletos mostraban signos de lesiones relacionadas con el trabajo pesado, espaldas dañadas, huesos rotos, pero también mostraban signos de haber sido curados. Estos no eran hombres desechables. Eran trabajadores cualificados, y cuando se lesionaban, los médicos del faraón los atendían. Un esclavo, en cualquier cultura, es una propiedad. Cuando muere, se le desecha. Jamás, y menos en el antiguo Egipto, se le habría concedido el inmenso honor de ser enterrado en la tierra sagrada de Giza, a la sombra de la tumba de su dios rey. Incluso dejaron su marca. Dentro de pasadizos ocultos de las pirámides, en bloques que nadie debía volver a ver, los equipos de trabajo garabatearon sus nombres. Grafitis que han sobrevivido 4500 años. Nombres como los amigos de Keops o los borrachos de Miserinos. Son voces que nos hablan desde el pasado, llenas de orgullo, camaradería y un toque de descaro. Son la prueba irrefutable de que estos constructores no eran esclavos sin rostro, sino seres humanos, organizados en equipos, compitiendo entre sí y orgullosos de su trabajo. Así que, si no fueron esclavos, ¿quiénes eran? Eran ciudadanos egipcios. Granjeros que, durante los meses de la inundación anual del Nilo, cuando sus campos estaban bajo el agua y no se podía trabajar, viajaban a Giza para participar en el proyecto más importante de su era. Era una forma de servicio nacional, un deber religioso, un trabajo que les proporcionaba comida, alojamiento y, sobre todo, un propósito. Al desmontar estas mentiras, la imagen se vuelve mucho más clara, pero también mucho más profunda. Si no fue la fuerza, si no fue el látigo lo que levantó estos monumentos, ¿qué fue? ¿Qué clase de idea, qué clase de creencia, puede motivar a toda una nación a dedicar más de un siglo de trabajo a construir una escalera hacia las estrellas para su rey? Para encontrar esa respuesta, tenemos que viajar al corazón de su cultura. Tenemos que entender su universo, sus dioses y su profunda, inquebrantable, obsesión por la eternidad. La obsesión por la eternidad, el verdadero motor. Para nosotros, en el mundo moderno, la muerte es un punto final. Un cierre. El fin de la historia. Hacemos todo lo posible por no pensar en ella, por alejarla. Pero para un antiguo egipcio, esa idea habría sido incomprensible. Porque para ellos, la muerte no era el final. Era una puerta. Un umbral peligroso y aterrador, sí, pero que llevaba a la única cosa que realmente importaba, la vida eterna. Y para entender cómo se construyeron las pirámides, primero debemos entender esta obsesión por la eternidad. Olvida todo lo que sabes sobre tumbas y funerales. Esto es mucho más profundo. En la cosmovisión egipcia, cada persona estaba compuesta por varias partes espirituales. Dos de las más importantes eran el Ka y el Ba. Piensa en el Ka como tu fuerza vital, una especie de doble espiritual que nacía contigo y que necesitaba sustento, comida y bebida, incluso después de la muerte. El Ba, por otro lado, era más parecido a nuestra idea del alma, tu personalidad única, tu carácter, todo lo que te hacía ser tú. Se representaba como un pájaro con cabeza humana, capaz de volar libremente fuera de la tumba. El objetivo final, tras la muerte, era que el Ka y el Ba se reunieran. Si lograban hacerlo, se fusionaban para convertirse en un Ak, un espíritu glorificado y eterno que podía vivir para siempre en el paraíso, en el campo de juncos.
Pero para que esa reunión ocurriera, una condición era absolutamente crucial: debían ser capaces de reconocer el cuerpo. El cuerpo físico era el ancla en el mundo terrenal, el hogar al que el alma debía regresar cada noche. Si el cuerpo se destruía, el Ka y el Ba vagarían perdidos para siempre, y la oportunidad de la vida eterna se desvanecería. Esto explica la obsesión con la momificación, ese complejo proceso ritual para preservar el cuerpo de la forma más perfecta posible. No era un rito macabro, era un acto tecnológico de primera necesidad para la supervivencia espiritual. Ahora, si esto era así para un ciudadano común, imagina lo que significaba para el faraón. El faraón no era simplemente un rey. Era un dios en la tierra. Era la encarnación viviente del dios halcón, Horus. Su salud y su poder estaban directamente conectados con el cosmos. Con el Ma'at, el concepto egipcio del orden, el equilibrio y la justicia universal. Si el faraón estaba bien, el sol saldría cada mañana, el Nilo inundaría las tierras trayendo limo fértil, las cosechas crecerían y Egipto prosperaría. Su vida garantizaba la estabilidad del universo entero. Por lo tanto, su muerte no era solo la muerte de un hombre. Era un momento de inmenso peligro cósmico. El orden podía colapsar en el caos. Para evitarlo, el viaje del faraón al más allá tenía que ser exitoso. Debía transformarse, ascender a los cielos y unirse a su padre, el dios Sol Ra, en su barca solar, para navegar por el cielo durante el día y por el inframundo durante la noche, combatiendo a las fuerzas del caos. Si lo lograba, el Ma'at se restablecería, y su sucesor, el nuevo Horus, podría gobernar en la tierra. La pirámide no era una tumba. Era una máquina de resurrección. Un motor de ascensión. Su forma no fue un capricho estético. Estaba cargada de un simbolismo increíblemente poderoso. Para los egipcios, el mundo comenzó cuando una colina primordial, llamada Benben, surgió de las aguas oscuras y caóticas de la creación. La pirámide es una representación en piedra de esa colina. Enterrar al faraón dentro de ella era como devolverlo al útero de la creación, para que pudiera renacer, nuevo y poderoso. Al mismo tiempo, la forma de la pirámide representaba los rayos del sol solidificados, descendiendo a la tierra. Era, literalmente, una rampa hacia el cielo. Los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos del mundo, encontrados en las paredes de las pirámides posteriores, lo dicen claramente. Se ha construido una rampa hacia el cielo para que puedas ascender por ella. El objetivo era que el alma del faraón subiera por esta rampa de piedra y se uniera a las estrellas imperecederas, las estrellas circumpolares del norte que, a diferencia de otras, nunca se ponían en el horizonte. Eran el símbolo de la eternidad. Ahora, une todas las piezas. Si crees, con cada fibra de tu ser, que la supervivencia de tu mundo, que el próximo amanecer, que la comida en tu mesa, depende de que tu Dios Rey complete con éxito su viaje estelar, ¿qué no harías para asegurarte de que ocurra? De repente, el esfuerzo colosal de las pirámides cobra sentido. Cada bloque de piedra no era solo una carga pesada. Era una oración. Cada trabajador, desde el cantero hasta el ingeniero, no estaba construyendo un mausoleo para un hombre muerto. Estaba participando activamente en el mantenimiento del universo. Estaba luchando contra el caos. Estaba garantizando la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos. Esta es la fuerza que puede mover montañas. No el látigo, sino la fe. Una fe tan profunda y tan compartida que unió a toda una civilización en el proyecto de ingeniería más ambicioso de la historia humana. Con este motor de creencias funcionando a pleno rendimiento, solo faltaba una cosa. Alguien que pudiera tomar esta idea abstracta y poderosa de la ascensión eterna y convertirla, por primera vez, en una realidad de piedra. Se necesitaba un genio. Un visionario. El primer arquitecto de la historia cuyo nombre conocemos y cuyo trabajo cambiaría el horizonte de Egipto para siempre. El arquitecto que se convirtió en Dios. Las revoluciones rara vez comienzan con un estruendo. A menudo, nacen en la mente de una sola persona. Una idea.
Una pregunta simple que nadie se había atrevido a hacer antes. Para entender el salto cuántico que llevó a las pirámides, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un Egipto anterior a los gigantes de Giza. Un Egipto cuyo horizonte era plano. Estamos alrededor del año 2667 a.C. El faraón Djoser gobierna una tierra próspera y unificada. Durante siglos, cuando un rey o un noble moría, su casa para la eternidad era una estructura llamada mastaba. Imagina un edificio bajo, de techo plano y lados inclinados, hecho de ladrillos de barro. Era funcional. Protegía el cuerpo y los bienes funerarios. Pero no inspiraba. No se elevaba. Era una tumba anclada a la tierra, no una puerta hacia el cielo. Y aquí es donde nuestra historia cambia para siempre, gracias a un hombre cuyo nombre debería ser tan famoso como el de Leonardo da Vinci o Albert Einstein. Un hombre que no nació en la realeza, sino que ascendió gracias al poder de su intelecto. Su nombre era Imhotep. Imhotep no era solo un nombre, era un fenómeno. Sus títulos oficiales nos dan una idea de su alcance: canciller del faraón, sumo sacerdote de Heliópolis, el centro del culto al dios Sol Ra, y un título poético y revelador: supervisor de lo que el cielo trae. Pero más allá de los títulos, era un médico, un sabio y, sobre todo, un arquitecto. El primer gran genio polifacético cuyo nombre ha sobrevivido al naufragio de la historia. El faraón Djoser le encarga a Imhotep la tarea más sagrada: diseñar y construir su morada eterna en la necrópolis de Saqqara. Imhotep podría haber construido la mastaba más grande y más fina jamás vista. Podría haber seguido la tradición. Pero en su mente, la teología y la arquitectura chocaron para crear algo completamente nuevo. La teología exigía una escalera a las estrellas. La arquitectura de la época solo ofrecía un búnker de barro. Imhotep decidió que la arquitectura debía someterse a la fe. Su idea, en su concepción, fue de una simplicidad genial. Miró la mastaba, esa única plataforma, y se preguntó: ¿y si construyo una, y luego pongo otra un poco más pequeña encima? ¿Y luego otra? ¿Y otra? Una sobre otra, cada una más pequeña que la anterior, creando una serie de escalones que se alzaban hacia el cielo. Estaba diseñando, literalmente, una escalera. Pero la genialidad no se detuvo ahí. La segunda decisión de Imhotep fue aún más revolucionaria. Las mastabas, como todas las grandes construcciones de la época, estaban hechas de ladrillos de barro secados al sol. Un material práctico, pero perecedero. Vulnerable a la lluvia, al viento, al tiempo. Imhotep sabía que una casa para la eternidad no podía construirse con un material temporal. Necesitaba algo que durara tanto como las estrellas a las que su faraón aspiraba a unirse. Eligió la piedra. Esta decisión no puede subestimarse. Imhotep se propuso construir el primer edificio monumental de piedra de la historia del mundo. Esto requería desarrollar técnicas completamente nuevas. ¿Cómo cortar la piedra con precisión? ¿Cómo transportarla? ¿Cómo levantarla? Nadie lo había hecho antes a esta escala. Estaba inventando la ingeniería de la construcción en piedra sobre la marcha. Estaba escribiendo el manual. El resultado de su visión todavía se alza hoy en el desierto de Saqqara. La pirámide escalonada de Djoser. No es tan elegante como las de Giza, no tiene los lados lisos. Es más ruda, más directa. Es una idea en su forma más pura. 6 escalones gigantes que alcanzan una altura de más de 60 metros, dominando el paisaje. Por primera vez, una tumba no se escondía en la tierra, sino que la conquistaba, proclamando el poder y la divinidad del faraón a todos los que la veían. Y no era solo la pirámide. Imhotep diseñó todo un complejo funerario a su alrededor, una ciudad de piedra para el alma del rey, rodeada por un muro de 10 metros de altura. Era un microcosmos del palacio real, destinado a ser usado por el Ka del faraón en la otra vida. El impacto de Imhotep fue inmediato y profundo. Había creado un nuevo lenguaje arquitectónico. Había demostrado que era posible moldear la piedra a una escala divina.
Cada arquitecto de pirámides que vino después, cada ingeniero que trabajó en Giza, estaba siguiendo el camino que Imhotep había abierto. La pirámide escalonada no es solo un edificio, es el prototipo. El ancestro cero de todas las pirámides. Su logro fue tan inmenso, tan transformador para la civilización egipcia, que la historia no pudo contenerlo como un simple mortal. Con el paso de los siglos, la figura de Imhotep creció. Fue recordado no solo como un arquitecto, sino como un médico de poderes milagrosos. Un sabio legendario. Y finalmente, unos 2000 años después de su muerte, los egipcios hicieron lo impensable, elevaron a este hombre común, a este genio de origen humilde, al estatus de un dios. Imhotep se convirtió en el dios de la medicina y la sabiduría, adorado en templos por todo Egipto. Un hombre cuyo intelecto le otorgó la inmortalidad. Imhotep había resuelto el problema del diseño. Había creado una forma que satisfacía la fe de su pueblo. Pero su innovación en piedra había abierto una caja de Pandora de desafíos logísticos. Una cosa es tener el plano de una montaña artificial y otra muy distinta es conseguir los materiales para construirla. El siguiente paso en nuestro viaje nos lleva lejos del lugar de construcción, a las heridas abiertas en la tierra donde nacieron los bloques que formarían el cuerpo de los dioses. El nacimiento de un bloque. Antes de que un bloque de piedra pueda convertirse en parte de una pirámide, es parte de una montaña. Antes de ser una pieza perfecta en un rompecabezas divino, es una cicatriz en la tierra. Para entender la escala del logro, debemos empezar aquí, en el lugar de nacimiento de cada uno de esos 2.300.000 bloques, las canteras. Imagina un paisaje infernal y sublime a la vez. Un anfiteatro de roca viva bajo el sol abrasador de Egipto. El aire es espeso, blanco por el polvo de piedra caliza que lo cubre todo y a todos. El sonido dominante no es el del viento, sino el golpeteo rítmico e incesante de miles de hombres trabajando. Un sonido que debió de oírse a kilómetros de distancia. Esto no era un trabajo silencioso. Era una industria ruidosa y brutal. La pirámide no está hecha de un solo tipo de piedra. Era un organismo complejo, y cada parte requería un material específico. El cuerpo principal, el núcleo de la pirámide, está formado por bloques de piedra caliza de una calidad decente. La primera gran ventaja logística de los constructores fue que la propia meseta de Giza era una cantera de esta piedra. No tuvieron que ir muy lejos para el material de relleno. Estaban construyendo la pirámide con la misma tierra sobre la que se erigía. Pero la piel de la pirámide era diferente. Originalmente, las pirámides no tenían el aspecto escalonado y rugoso que vemos hoy. Estaban cubiertas por una capa de reluciente piedra caliza blanca de una calidad excepcional. Esta piedra provenía de las canteras de Tura, al otro lado del Nilo. Era tan fina y estaba tan pulida que, bajo el sol egipcio, las pirámides debían de brillar como joyas gigantes, visibles desde enormes distancias. Un faro de luz blanca y pura. Y luego, estaba el corazón. Para las cámaras interiores, las que albergaban al faraón y los pasadizos más importantes, necesitaban un material de una fuerza casi mítica. Usaron granito rojo de Asuán. El granito es una de las rocas más duras de la tierra. ¿Y Asuán? Asuán estaba a más de 800 kilómetros al sur. Piensa en esa distancia. 800 kilómetros. Cada uno de esos colosales bloques de granito, algunos de hasta 80 toneladas, tuvo que emprender un viaje épico. Pero, ¿cómo se liberaba a uno de estos monstruos de la montaña? No tenían dinamita. No tenían sierras de diamante. Tenían algo mucho más simple: conocimiento, paciencia y herramientas de una dureza increíble. Sus principales armas eran unas bolas de dolerita, una roca ígnea más dura que el granito. Los canteros, trabajando en equipos, se pasaban horas, días, golpeando la roca madre con estas bolas de dolerita para crear una zanja alrededor del bloque que querían extraer. Era un trabajo agotador, repetitivo y que requería una resistencia sobrehumana. Imagina el sonido: cientos de estos martillos de piedra golpeando al unísono, un pulso primordial que daba forma a la tierra.
Una vez que las zanjas eran lo suficientemente profundas, llegaba el momento del ingenio. A lo largo de la base del bloque, tallaban con cinceles de cobre una serie de pequeñas cavidades. En estas cavidades, insertaban cuñas de madera seca. Y entonces, llegaba el golpe de gracia, un truco de una simplicidad brillante. Vertían agua sobre las cuñas de madera. La madera, seca por el sol del desierto, absorbía el agua desesperadamente. Al hacerlo, se hinchaba. Y la presión lenta, silenciosa e irresistible de la madera expandiéndose era suficiente para hacer lo que 1000 hombres no podían, crear una fisura. Se oía un gemido sordo de la roca, y con un crujido atronador, el bloque de varias toneladas se separaba de la montaña de la que había formado parte durante millones de años. Acababa de nacer un bloque. Este proceso no era solo fuerza bruta. Era un arte. Los capataces de la cantera tenían que saber leer la piedra, entender sus vetas, sus puntos de tensión. Tenían que dirigir a sus equipos para cortar bloques de tamaños notablemente uniformes. Piensen en el control de calidad necesario para producir más de 2 millones de piezas para el rompecabezas más grande del mundo. Hagamos un cálculo rápido para comprender la escala de producción. Si la Gran Pirámide se construyó en unos 20 años, eso significa que, trabajando todos los días del año, tenían que extraer, dar una forma básica y preparar para el transporte más de 300 bloques. Cada día. Durante 20 años. 280 toneladas de roca procesada cada hora. Es un ritmo industrial que sería impresionante incluso hoy. Ahora, visualiza la escena de nuevo. El bloque está libre. Es un cubo tosco de 2,5 toneladas, el peso de un hipopótamo adulto, y está ahí, en el fondo polvoriento de la cantera. Su viaje apenas ha comenzado. Es inútil mientras siga aquí. Tiene que llegar al lugar de construcción, que puede estar a unos pocos cientos de metros, al otro lado de un gran río, o a casi 1000 kilómetros de distancia. La montaña ha sido conquistada. Ahora, el desafío es la distancia. ¿Cómo mueves un peso tan inimaginable a través de la arena y el agua? La respuesta no está en la fuerza, sino en la planificación. Y en la utilización del mayor regalo que los dioses le hicieron a Egipto, una autopista líquida que fluía justo al lado de su puerta. La autopista de los faraones, moviendo lo imposible. Un bloque de 2,5 toneladas de piedra caliza yace en el suelo de la cantera. Ha sido liberado de la montaña. Es una pieza del rompecabezas. Ahora, la pregunta que resuena a través de los milenios, ¿cómo lo mueves? Olvida las grúas, los camiones, los motores. No tienes nada de eso. Solo tienes madera, cuerda y la fuerza de los músculos humanos. El problema parece insuperable. El primer desafío es simplemente sacar el bloque de la cantera y llevarlo a la orilla del río. La solución egipcia fue a la vez simple y robusta, el trineo. Se construían enormes trineos de madera, probablemente de cedro importado, y el bloque se colocaba encima, asegurado con cuerdas. Luego, equipos de docenas de hombres, tirando de gruesas sogas de fibra de palma, comenzaban el lento y agónico arrastre. Pero aquí es donde la fuerza bruta se encuentra con la ciencia. Cualquiera que haya intentado arrastrar algo pesado por la arena seca sabe que es una pesadilla. La arena se amontona delante, la fricción es inmensa. Durante mucho tiempo, los egiptólogos se preguntaron cómo lo lograron sin que cientos de hombres se agotaran moviendo un solo bloque. La respuesta, increíblemente, estaba a la vista todo el tiempo, pintada en la pared de una tumba de casi 4000 años de antigüedad. En la tumba de un gobernador llamado Djeutiop, hay una famosa ilustración que muestra una estatua colosal siendo arrastrada sobre un trineo. Y justo delante del trineo, hay un hombre de pie, vertiendo un líquido en la arena. Durante años se pensó que era parte de un ritual de purificación. Pero en 2014, un equipo de físicos decidió probarlo. Y descubrieron un secreto asombroso. Si viertes la cantidad justa de agua sobre la arena, no demasiada, no muy poca, la arena se vuelve firme. Las gotas de agua crean puentes entre los granos de arena, duplicando su rigidez.
¿El resultado? La fricción se reduce a la mitad. Con un simple gesto, con un poco de agua, un equipo de 50 hombres podía hacer el trabajo de 100. No era magia. Era física aplicada. Un truco de ingeniería brillante que les permitió mover lo imposible. Una vez que el bloque llegaba a la orilla, entraba en juego la mayor ventaja logística de Egipto. Su columna vertebral, su corazón, su autopista principal, el río Nilo. Para los egipcios, el Nilo no era un obstáculo, era la solución. Y su ritmo dictaba el ritmo de la construcción. Cada año, durante 3 meses, en una estación que llamaban Aquest, el Nilo se desbordaba. Las aguas de la inundación cubrían los campos de cultivo, haciendo imposible el trabajo agrícola. Pero esta inundación era un regalo. Las aguas crecidas llegaban mucho más cerca de las pirámides. Los ingenieros de los faraones no dejaron esto al azar. Cavaron canales, construyeron puertos y diques que llevaban esta autopista fluvial anual hasta los pies mismos de la meseta de Giza. Durante estos meses, el lugar de construcción de la pirámide era, en esencia, un puerto. Aquí es donde entraban en escena las bestias de carga del río, las barcazas. Barcos enormes y de fondo plano, construidos para transportar cargas inmensas. Usando palancas y rampas temporales, los equipos cargaban los bloques de piedra en estas barcazas. Los bloques de piedra caliza de Tura, la piel blanca de la pirámide, cruzaban el río. Y los colosos de granito de Asuán, a 800 kilómetros al sur, comenzaban su largo y majestuoso viaje hacia el norte. Imagina esa procesión. Una flota de barcazas de madera, cada una gimiendo bajo el peso de un monolito que desafiaba la flotabilidad. Navegando lentamente por el Nilo, una cadena de suministro de piedra que se extendía por casi todo el país. Era una operación logística que habría impresionado a un general romano o a un director ejecutivo moderno. Requería una planificación meticulosa, saber cuántos bloques se necesitaban, de qué cantera, en qué momento. Requería una burocracia, gente que llevara los registros en papiros, que coordinara los equipos, la comida, los barcos. Era el proyecto nacional. Una vez que las barcazas llegaban al puerto de Giza, el proceso se invertía. Los bloques se descargaban, de nuevo con rampas y palancas, y se colocaban en trineos. Y de nuevo, usando el truco de la arena húmeda, eran arrastrados por equipos de trabajadores por calzadas pavimentadas hasta el pie de la obra. El viaje a través de la tierra y el agua había terminado. El bloque ha llegado a su destino. Está aquí, a la sombra de la montaña artificial que crece día a día. Pero ahora, el verdadero desafío, la pregunta que ha desconcertado a todos durante milenios, se alza frente a ellos. El viaje horizontal ha terminado. El viaje vertical está a punto de comenzar. Has traído una piedra de 2,5 toneladas a la base. ¿Cómo la subes? ¿Cómo la elevas no solo 1 o 2 metros, sino 10, 50, 100 metros en el aire, para colocarla en su lugar exacto? La respuesta a esa pregunta es el secreto mejor guardado y más debatido de la construcción de las pirámides. Y nos adentra en el corazón de la ingeniería faraónica. El secreto del ascenso. Aquí estamos. El bloque de 2,5 toneladas descansa sobre su trineo en la base de la pirámide. El viaje horizontal ha terminado. Ahora mira hacia arriba. 146 metros de altura te separan de la cima. No tienes grúas modernas. No tienes poleas compuestas. No tienes motores de combustión. Solo tienes palancas de madera, cuerdas de fibra y la fuerza de los músculos humanos. ¿Cómo empiezas? Esta es la pregunta del $1.000.000. La que ha generado las teorías más descabelladas, desde la levitación sónica hasta la ayuda de gigantes. Pero la verdad, como suele ocurrir, es a la vez más simple en su concepto y más compleja en su ejecución. La respuesta, en una sola palabra, es rampas. Prácticamente todos los ingenieros y egiptólogos están de acuerdo en esto. El plano inclinado es una de las 6 máquinas simples clásicas. Es la forma más básica de reducir la cantidad de fuerza necesaria para elevar un objeto pesado.
La verdadera pregunta no es si usaron rampas, sino, ¿qué tipo de rampas? Aquí es donde el debate se vuelve fascinante. La primera idea que a todos se nos ocurre es la más obvia, una rampa recta y externa. Imagina una carretera gigantesca que sube por una de las caras de la pirámide. A medida que la pirámide crece, la rampa crece con ella. Suena lógico, ¿verdad? Pero cuando haces los cálculos, el plan se desmorona. Para que los equipos de trabajadores pudieran arrastrar los trineos, la pendiente de la rampa no podía superar el 8%. Para alcanzar la cima de la Gran Pirámide con esa pendiente, la rampa tendría que medir más de 1,5 kilómetros de largo. Requeriría más piedra, más trabajo y más tiempo construir la propia rampa que la pirámide entera. Además, cubriría por completo una de las caras, haciendo imposible que los arquitectos comprobaran la geometría y la precisión de las esquinas mientras construían. Esta teoría, aunque simple, es demasiado monstruosa para ser práctica. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Algunos han propuesto una rampa en zigzag, que sube por una de las caras. Esto resuelve el problema de la longitud, pero crea uno nuevo y quizás peor, las curvas. Cada vez que la rampa cambia de dirección, se necesitaría una plataforma de giro masiva y plana para maniobrar un trineo de varias toneladas. Estas plataformas serían puntos débiles estructurales, difíciles de construir y de desmontar. Esto nos lleva a la teoría más elegante, la más eficiente y la que está ganando más fuerza en la comunidad científica. Una teoría que resuelve todos estos problemas de una manera asombrosamente ingeniosa. La idea de una rampa interna en espiral. Propuesta y desarrollada por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, la teoría sugiere un enfoque de dos fases. Primero, una rampa recta y externa, más corta, se usaría para construir el primer tercio de la pirámide, digamos hasta los primeros 45 metros. Aquí es donde se colocaron la mayoría de los bloques y los más pesados. Hasta aquí, todo bien. Pero a partir de ese punto, los constructores cambiaron de táctica. Continuaron construyendo la capa exterior de la pirámide, pero dejaron un túnel vacío en su interior. Un corredor que subía en forma de espiral o sacacorchos, con una pendiente suave y constante, a pocos metros de la cara exterior. En esencia, la pirámide se convirtió en el soporte de su propia rampa. Esta idea es brillante por varias razones. Primero, resuelve el problema de los materiales. No se necesita una rampa externa gigantesca. Segundo, deja las 4 caras exteriores y, lo más importante, las 4 esquinas, completamente visibles durante toda la construcción, permitiendo a los topógrafos mantener esa precisión legendaria. Y aquí viene lo increíble, la evidencia parece respaldarlo. En 1986, un equipo francés realizó un análisis microgravimétrico de la Gran Pirámide, buscando diferencias de densidad en su interior. Y encontraron algo, una anomalía con forma de espiral, una estructura menos densa, justo donde Houdin predijo que estaría la rampa. Además, al observar la pirámide, quedan pequeñas muescas o salientes en las esquinas que Houdin argumenta que eran aberturas temporales. Imagina la escena. Un equipo de trabajadores arrastra un bloque no bajo el sol, sino en la penumbra de este túnel ascendente. El sonido de sus cantos y el raspar del trineo resuenan en el pasadizo de piedra. Cuando llegan a una esquina, el bloque emerge brevemente a la luz a través de una de estas muescas. Usando una grúa de madera simple y un sistema de cuerdas anclado en la plataforma de la esquina, el equipo puede pivotar el bloque 90 grados y alinearlo para continuar su ascenso por el siguiente tramo de la rampa interna. Es un sistema de producción sublime. Un flujo constante de bloques subiendo por el interior, emergiendo en el nivel de trabajo, y siendo colocados en su sitio por equipos especializados que usan palancas de madera y la técnica de la arena húmeda para los ajustes finales. El sudor, el esfuerzo, la coordinación, todo culminando en el ascenso de cada piedra. Y así, capa por capa, la montaña artificial crecía hacia el cielo, un logro de ingeniería impulsado por la fe y resuelto con una lógica impecable. La estructura ya está completa. El último bloque está en su sitio.
El piramidión, la piedra angular, probablemente cubierto de oro o electro, brilla en la cima. El logro físico es asombroso. Hemos hablado de la fe, de la logística, de la ingeniería, pero nos falta el ingrediente más importante. El alma de todo el proyecto. Hemos respondido al cómo. Pero hemos olvidado el quién. ¿Quiénes eran exactamente estos hombres que pasaron décadas de sus vidas en el polvo y el sudor, tirando de cuerdas en la oscuridad de una rampa interna? Es hora de conocerlos. El ejército del faraón. Olvida por completo la imagen del esclavo. Bórrala de tu mente. Olvida el látigo, las cadenas y la desesperación. Ahora, imagina algo diferente. Imagina a un granjero. Un hombre fuerte, con la piel curtida por una vida bajo el sol de Egipto. Es la estación de la Ket, la inundación. Su campo, su fuente de vida, está sumergido bajo las aguas del Nilo. No puede arar, no puede sembrar. Pero no está ocioso. Ha respondido a una llamada. Ha viajado a Giza para unirse al proyecto más grande que el mundo haya visto jamás. No es un esclavo. Es un constructor. Estos son los verdaderos rostros detrás de las pirámides. No una masa anónima y sufriente, sino una fuerza laboral organizada, alimentada y altamente motivada, que funcionaba con la precisión de un ejército. La escala de la organización era, sencillamente, moderna. El historiador griego Heródoto, escribiendo 2000 años después, habló de 100.000 hombres. Hoy, los arqueólogos creen que la cifra era más manejable, pero igualmente impresionante, una fuerza permanente de unos 5.000 trabajadores cualificados, como canteros, albañiles y topógrafos, que se veía reforzada por unos 20.000 trabajadores estacionales durante los meses de la inundación. 25.000 personas. El tamaño de una ciudad pequeña, dedicada a un solo proyecto. Y esta ciudad de trabajadores estaba organizada de forma brillante. Gracias a los grafitis que dejaron en las cámaras ocultas y, más recientemente, al increíble descubrimiento del diario de Mire, el papiro de un inspector de obras de la época de Keops, conocemos su estructura. La fuerza laboral se dividía en dos grandes equipos o cuadrillas. Cada cuadrilla se subdividía en grupos de unos 1000 hombres, llamados en egipcio, que a menudo se traduce como filo o tribu. Y estos filos se dividían a su vez en grupos más pequeños de unos 200 hombres, que eran las unidades de trabajo del día a día. Y estos grupos tenían nombres. Nombres llenos de orgullo, competición y camaradería. Los amigos de Keops. Los seguidores del poderoso de la corona blanca. E incluso, con un toque de humor humano que atraviesa los milenios, los borrachos de Miserinos. Esto no es lenguaje de esclavos. Es el lenguaje de equipos deportivos, de regimientos militares. Es la prueba de un espíritu de cuerpo, de una identidad compartida. La prueba más tangible de su estatus la encontramos en la tierra misma. A solo unos cientos de metros al sur de las pirámides, los arqueólogos desenterraron una ciudad perdida. No un campo de prisioneros, sino un asentamiento planificado, Eit el Gurab, la ciudad de los constructores. Lo que encontraron allí revolucionó nuestra comprensión. Descubrieron largas galerías que servían como dormitorios comunales, ordenados y limpios. Descubrieron enormes panaderías, con hileras de moldes de pan, capaces de hornear miles de hogazas cada día. Encontraron los restos de cervecerías, porque la cerveza era un alimento básico, una fuente de calorías y, a menudo, más segura que el agua. Descubrieron miles de espinas de pescado, y algo aún más revelador, una cantidad enorme de huesos de ganado. Y no de cualquier parte del ganado. Eran de las mejores reses, los cortes de primera. Esta era la dieta de un atleta. Una dieta rica en proteínas y carbohidratos, diseñada por el Estado para mantener a su fuerza laboral en óptimas condiciones físicas. El Estado egipcio no estaba explotando a estos hombres hasta la muerte, estaba invirtiendo en ellos. Eran el motor del proyecto, y el Estado se aseguraba de que el motor estuviera bien engrasado y bien alimentado. Y cuando el trabajo pesado pasaba factura, como inevitablemente ocurría, tenían atención médica.
Los esqueletos encontrados en sus cementerios muestran fracturas, lesiones en la columna, dedos aplastados, pero también muestran signos claros de curación. Huesos que fueron entablillados y que sanaron correctamente. Estos hombres eran demasiado valiosos para ser desechados. Entonces, ¿por qué lo hacían? Las raciones y el alojamiento eran una razón práctica y poderosa, sobre todo durante la temporada en que no podían cultivar. Pero la motivación iba mucho más allá del estómago. Era un deber cívico y religioso. Como vimos, construir la pirámide era un acto para mantener el Ma'at, el orden cósmico. Al asegurar el viaje eterno de su faraón, aseguraban la prosperidad de Egipto, la salida del sol, su propia supervivencia. Cada bloque que arrastraban era una oración en acción. Había también un inmenso orgullo nacional. Este era el proyecto Apolo de la Edad del Bronce. Participar en él era ser parte de la historia, parte de algo mucho más grande que uno mismo. Y finalmente, estaba la recompensa personal. La posibilidad de recibir no solo un pago en forma de comida y bienes, sino el honor supremo de ser enterrado en la necrópolis sagrada, cerca del monumento que habías ayudado a construir, ganándote así tu propia parcela de eternidad. Así, la pirámide se nos revela no solo como una maravilla de la ingeniería, sino como una maravilla de la gestión humana. Un testimonio del poder de una sociedad unida por un propósito común. El exterior está completo. La montaña de piedra, construida por este ejército de ciudadanos, ya toca el cielo. Pero, ¿qué hay dentro? ¿Qué protegía con tanto celo esta fortaleza? Ahora debemos dejar la luz del sol y aventurarnos en la oscuridad a través de los pasadizos sellados y las trampas de granito para descubrir la función final de esta máquina. Es hora de entrar en el corazón de la pirámide. El corazón de la pirámide, más allá de una tumba. Desde fuera, la Gran Pirámide es una montaña, un símbolo de poder que se impone en el horizonte. Pero desde dentro, es una arteria. Un sistema de pasajes estrechos y cámaras silenciosas, diseñado no para la vista, sino para el propósito. Entrar en ella es dejar atrás el mundo de los vivos. El aire se vuelve quieto, pesado, cargado con el olor de la piedra y el polvo de milenios. El silencio es tan profundo que casi puedes oír el latido de tu propio corazón. Nuestro viaje comienza en el pasadizo descendente. Un túnel angosto, de apenas 1 metro de alto, que se hunde en la oscuridad con una inclinación precisa de 26 grados. Te obliga a agacharte, a encorvarte, a mostrar sumisión. Desciende más de 100 metros, atravesando el cuerpo de la pirámide y adentrándose en la roca madre sobre la que se asienta. Su destino es una cámara subterránea, tosca, sin terminar. Un espacio caótico que contrasta con la perfección del exterior. ¿Qué es este lugar? ¿Un primer plan abandonado? ¿Una tumba señuelo para confundir a los ladrones? O, más probablemente, un símbolo del inframundo, el Duat, el reino del caos por el que el faraón debía pasar antes de renacer. Es el punto más bajo de su viaje. Pero entonces, el camino cambia. Oculto en el techo del pasadizo descendente, se abre otro corredor, el pasadizo ascendente. Hoy está abierto, pero originalmente estaba sellado por 3 enormes tapones de granito, cada uno pesando varias toneladas. Una barrera casi impenetrable. Una vez superada esta primera defensa, el viaje hacia arriba comienza. El pasadizo ascendente nos lleva a la primera gran encrucijada. Un corredor horizontal nos conduce a una cámara que los primeros exploradores árabes, en un arrebato de romanticismo, llamaron la Cámara de la Reina. El nombre es una invención. Ninguna reina fue enterrada aquí. Es una habitación de una belleza austera, con un techo a 2 aguas y un misterioso nicho en una de sus paredes. Muchos creen que este era el Serdab, el lugar que albergaría la estatua Ka del rey, una imagen de repuesto por si su momia era destruida, garantizando que su alma siempre tuviera un hogar al que regresar. Pero es en las paredes de esta cámara donde yace uno de los mayores misterios. 2 pequeños conductos, de apenas 20 por 20 centímetros, se adentran en la mampostería, uno hacia el norte y otro hacia el sur. No son pozos de ventilación.
no llegan al exterior. Durante siglos, su propósito fue desconocido. En 1993, un pequeño robot llamado Upuautos, el que abre los caminos, viajó por el conducto sur y, tras 65 metros, se topó con una pequeña puerta de piedra con 2 asas de cobre. En 2002, otro robot perforó la puerta y encontró otra puerta detrás. Estos no eran pasajes. Eran puertas estelares simbólicas. El conducto norte apunta a las estrellas imperecederas. El sur, a la constelación de Orión, el dios Osiris. Eran caminos para el alma. De vuelta al pasadizo principal, la arquitectura explota en una de las creaciones más sobrecogedoras del mundo antiguo, la Gran Galería. El pasillo bajo y estrecho se abre de repente en un corredor de casi 9 metros de altura. Las paredes se elevan en una bóveda escalonada, una obra de mampostería tan precisa que te deja sin aliento. Esta galería era, a la vez, símbolo y función. Simbólicamente, era la espectacular rampa final hacia el cielo, hacia la cámara de la resurrección. Funcionalmente, era un dispositivo de ingeniería. Los arqueólogos creen que en esta inmensa galería se almacenaron los grandes bloques de granito destinados a sellar el pasadizo ascendente. Tras el funeral del rey, se liberaban y se deslizaban por la pendiente para sellar la tumba para siempre. Al final de la gran galería, tras agacharse para pasar por una última antecámara, se entra en el corazón de la pirámide. La cámara del rey. El efecto es inmediato. El color cambia. Todo aquí es de granito rojo de Asuán. Las paredes, el suelo, el techo. Todo transportado desde 800 kilómetros de distancia. El aire aquí se siente diferente, más denso. La sala es una caja rectangular perfecta, austera, sin decoración, diseñada para un solo propósito. Y en su interior, descentrado, se encuentra el sarcófago. Tallado en un solo bloque de granito, está vacío y sin tapa, probablemente saqueado hace miles de años. Es famoso por ser ligeramente más ancho que el pasadizo, lo que significa que tuvo que ser colocado aquí mientras la pirámide se construía a su alrededor. Es el núcleo a partir del cual creció todo lo demás. Aquí también hay 2 conductos estelares similares, que esta vez sí llegan al exterior, apuntando al norte y al sur, reforzando la conexión celestial de la cámara. Pero el mayor secreto de ingeniería de esta sala está oculto encima. Sobre el techo plano de la cámara del rey, los constructores edificaron 5 cámaras de alivio, una encima de la otra, separadas por gigantescas vigas de granito. No estaban destinadas a ser vistas. Son toscas y sin terminar. Su única función era desviar el peso inimaginable de los 2 millones de toneladas de piedra que hay encima, para que no aplastara la sagrada cámara del rey. Es una solución de ingeniería brillante y es en estas cámaras ocultas donde se encontraron los grafitis de las cuadrillas, los amigos de Keops. Uniendo las piezas, el propósito se revela. La pirámide no es una casa para un muerto. Es una máquina para crear un dios. Un viaje arquitectónico que refleja el viaje del alma, desde el inframundo de la cámara subterránea, pasando por la preparación del alma acá en la cámara de la reina, a través de la ascensión por la gran galería, hasta la transformación final en la cámara del rey, la cámara de lanzamiento estelar. Fue la máxima expresión de su tecnología, su fe y su visión del cosmos. El proyecto más grande jamás dedicado a la supervivencia de una sola alma. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué esta era de construcción de gigantes llegó a su fin? ¿Y qué nos dicen hoy estas montañas de piedra, ahora silenciosas? El legado eterno, lo que aún nos dicen. Después de la edad de oro de Giza, después de Keops, Kefren y Miserinos, algo cambió. Los faraones continuaron construyendo pirámides durante más de 1000 años, pero nunca más a esta escala. El gigantismo se detuvo. La pregunta es, ¿por qué? Si habían perfeccionado el arte de construir montañas, ¿por qué parar? La respuesta, como siempre en Egipto, es compleja. En parte, fue una cuestión de economía. El esfuerzo de construir la gran pirámide fue tan colosal, requirió tantos recursos,
tanto trabajo y tanta organización durante décadas que probablemente dejó al reino económicamente agotado. Era, sencillamente, insostenible. También hubo un cambio lento pero profundo en la teología. El poder del clero del dios Sol Ra en Heliópolis crecía. Empezaron a enfatizar que la resurrección del faraón no dependía solo de la estructura física de su tumba, sino del poder de la palabra escrita, de los hechizos y rituales. Es en las pirámides posteriores, más pequeñas, donde encontramos por primera vez las paredes interiores cubiertas con los textos de las pirámides, un manual de instrucciones mágicas para el alma del rey. El poder se estaba trasladando de la arquitectura a la liturgia. Y finalmente, estaba la cruda realidad de la seguridad. Una pirámide es el letrero más grande del mundo que dice, aquí yace un tesoro incalculable. A pesar de los pasadizos sellados, las trampas y las maldiciones, casi todas fueron saqueadas en la antigüedad. Los faraones posteriores, en el Imperio Nuevo, aprenderían la lección y optarían por la estrategia opuesta, no la escala, sino el sigilo, ocultando sus tumbas en el laberinto de roca del Valle de los Reyes. Pero el hecho de que dejaran de construirlas a esta escala no disminuye su legado. Al contrario, lo magnifica. Las pirámides de Giza no son solo edificios. Son la instantánea de un momento único en la historia humana. Un momento en que la fe, el poder real y la capacidad técnica se alinearon a la perfección. Así que, ¿cuál es su verdadero legado? No es solo la piedra. Es la prueba definitiva de lo que una sociedad unificada es capaz de lograr. En una era de división, las pirámides nos gritan a través del tiempo que la colaboración en una escala masiva, impulsada por una creencia compartida, puede mover el mundo. Son también una cápsula del tiempo. Gracias a ellas, a los restos de sus ciudades de trabajadores, a los papiros que detallan su administración, hemos aprendido casi todo lo que sabemos sobre el poder, la vida y la muerte en el imperio antiguo de Egipto. Y sobre todo, su legado es la resistencia. Son el último eco del mundo antiguo. Babilonia y sus jardines son polvo. El coloso de Rodas yace en el fondo del mar. El templo de Artemisa es solo ruinas. Pero las pirámides permanecen. Han resistido terremotos, invasiones, el ascenso y la caída de religiones y el desgaste incesante del viento del desierto. Son el monumento definitivo a la palabra eterno. Y no creas que ya nos han contado todos sus secretos. La historia no ha terminado. Hoy, la ciencia nos está dando nuevas formas de mirar dentro de ellas sin mover una sola piedra. Proyectos como Scan Pyramids usan detectores de muones, partículas cósmicas que llueven sobre la Tierra, para escanear el interior de la Gran Pirámide. Y en 2017, anunciaron un descubrimiento que dejó al mundo en vilo. Encontraron un enorme vacío, un espacio desconocido de al menos 30 metros de largo, justo encima de la gran galería. Nadie sabe qué es. ¿Una cámara oculta? ¿Un segundo corredor? ¿Un espacio estructural para aliviar aún más la presión? No lo sabemos. La pirámide, después de 4.500 años, todavía tiene habitaciones secretas que mostrarnos. Todavía nos está haciendo preguntas. Y esa, quizás, es la lección final. Hemos viajado desde el misterio de su construcción, desmontando mitos sobre alienígenas y esclavos. Hemos descubierto el motor de la fe que las impulsó, la genialidad del arquitecto que las soñó, la increíble logística de su transporte y el secreto de su ascenso. La perspectiva se ha transformado. Ya no vemos un enigma inexplicable. Vemos el proyecto humano más ambicioso de la historia. El verdadero secreto de las pirámides no era una tecnología perdida o una fórmula mágica. Era una mentalidad. Una visión del mundo tan poderosa y tan compartida que pudo inspirar a cientos de miles de personas a dedicar sus vidas a construir una escalera a las estrellas. Así que la próxima vez que veas una imagen de esas 3 siluetas perfectas en Giza, espero que las veas de una forma nueva. No como la obra de dioses o extraños, sino como el testamento definitivo de lo que nosotros, como seres humanos, somos capaces de hacer. Para ti, ¿cuál es el secreto más fascinante que hemos revelado hoy?
La brillantez de la rampa interna, la sorprendente verdad sobre la ciudad de los trabajadores o el complejo propósito de las cámaras como una máquina de resurrección. Me encantaría saber tu opinión, déjamela aquí abajo en los comentarios. Si este viaje al corazón de Egipto te ha abierto los ojos a una nueva perspectiva, compártelo con alguien que también necesite conocer esta increíble historia. Y, por supuesto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más viajes a los grandes secretos de nuestro pasado. Soy Rodrigo, y ha sido un verdadero honor guiarte a través de las arenas del tiempo. Hasta la próxima.